nos dábamos a la tarea de observar algunas generalidades acerca de la familia. Pero en esta hora, el Señor nos permita ya ser un poco más puntuales, porque la siguiente instrucción se llama formando el carácter de los hijos. No sé cuántos de nosotros andamos un poco preocupados por eso, por formar el carácter de los hijos. Es más, incluso la misma psicología dice que eso no es necesario. Ellos ahí van y el viento los lleva y el aire los forma íntegros. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser un poco más puntuales. Y entonces iniciemos con una pregunta, hermanos. Y miramos, pero ¿por qué razón los niños son tan agresivos? ¿Acaso traen en su naturaleza algo que les hace ser así? Sí, por supuesto que sí. Toda criatura después del pecado de Adán trae en su naturaleza todo un paquete de maldades y pecados que con el tiempo se desarrollan, y esta condición moral le afectará a sí mismo, le va a afectar a su familia y será partícipe del pecado que hoy está afectando al mundo. Cada niño al momento de nacer trae su temperamento. Y entonces nosotros no podemos decir que esas criaturitas que acaban de nacer vienen a ser un papel en blanco en donde se pueden escribir las cosas. Ellos cuando vienen al mundo ya traen escritas en su alma muchas cosas, muchos asuntos que no son santos. Y muchos padres tratan de evadir esa responsabilidad de tratar con la personalidad de sus hijos. Como decíamos ayer, ¿por qué razón? Porque no saben cómo hacerlo. Así que si usted es la autoridad familiar, padre y madre, o padre o madre, entonces debe considerar su llamado como tal, como esa autoridad que Dios lo ha puesto. Sus hijos tienen almas y tienen que nacer de Dios, al igual que nos ocurrió a nosotros. Un alma que tuvo que ser transformada por el Señor, y a Dios le damos gracias por eso. Pero nuestros hijos no nacen salvos. A nuestros hijos nos toca llevarlos por el camino del Señor, porque si no lo hacemos, van a perecer. Y sepa también, hermano, que a menos que usted sea muy sobrio en su conducta hacia ellos y en la presencia de ellos, si usted no logra mantener esa rigidez, esa integridad, hermanos, los hijos pueden perecer por culpa de nosotros. Hemos sido llamados por nuestro Padre Celestial a crear la urgente necesidad de recibir instrucción y también de corregir a nuestros hijos conforme a las Sagradas Escrituras. Leímos en el versículo 4 de lo que se leyó en este momento, que no hay que provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en la amonestación del Señor. Ayer nuestro hermano Yair hacía énfasis sobre estas palabras. Entonces, ya como ustedes las oyeron, pues volvamos a estudiar y a recaer sobre esto que ya se nos ha dicho. Pero recuerden, hermanos, que esta es una tarea sostenida, diligente y amorosa que hay que tener con los hijos. Se lo repito, hermanos, para que podamos entrar a hablar cara a cara. Hermanos, hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor, sabiendo que es una tarea sostenida, diligente y amorosa con nuestros hijos.
Por eso Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 nos dice que las palabras que el Señor nos enseñó hay que repetirlas a los hijos y hablarlas de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarnos y cuando nos levantemos. Hay que ser sostenidos en la Escritura. Terminábamos ayer hablando sobre la necesidad de la reforma bíblica en casa. Así que no vamos a criar nuestros hijos, hermanos amados, no vamos a criar nuestros hijos fuera de ese contexto, fuera de aquí. La iglesia del Señor fue instituida en este mundo pecador para procurar la conversión de todo aquel que necesita del Señor. Hace más de 2000 años y unas décadas más recibió la iglesia este mandato: predicad el evangelio a toda criatura. Eso dice Marcos 16:15. Así que la iglesia debe su tiempo, sus talentos y recursos al Señor para cumplir con este propósito. No obstante, debemos entender que, como dice Primera de Juan 5:19, el mundo está bajo el maligno. Pocos, comparativamente hablando, han oído el nombre de Jesús, como dice Hechos 19:5. Pocos saben que hay un Espíritu Santo o que existe un Dios que gobierna la tierra, Apocalipsis 19:6. En esta condición moral que afecta a este mundo, los amigos de Cristo han de considerar seriamente las preguntas. O sea, la iglesia ha de considerar esta pregunta: ¿acaso tenemos algo más que hacer que estar en la iglesia, que leer la Escritura, que orar? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Habrá algún deber que estamos pasando por alto? ¿Algún pacto que hemos hecho con nuestro Señor que nosotros no hemos cumplido? Entonces encontramos la respuesta, y esta vez vamos a observar a los hijos de los padres cristianos. A los hijos de los padres cristianos. Padres quienes han profesado dedicar todo el tiempo a Dios, pero que mayormente han descuidado el educar a sus hijos con el propósito expreso de servir a Cristo en la extensión de su reino. Habiendo hecho esta introducción, entonces vamos a poner algunos asuntos en orden. Y estos asuntos nos llevarán a reconocer, a analizar, a observar como padres cómo formar el carácter de nuestros hijos según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces veamos nuestro primer asunto aquí a tratar. Es el fundamento para una crianza bíblica. Es muy común ver a los padres corregir a sus hijos por la demostración de sus hechos. Es decir, los padres están corrigiendo la conducta de sus hijos. ¿Y qué es corregir la conducta? Es decir, es lo que el niño ha expresado o lo que el hijo ha expresado en una acción que al padre no le ha gustado y que se ha salido de los cánones de su autoridad. ¿Estamos? El papá tranquilamente corrige a su hijo de acuerdo a lo que él hizo. ¿Eso está bien o está mal? Entonces vamos a mirar, hermano, que hay que corregir la conducta, sí, pero más allá, no se está tratando los asuntos en donde se originan esos hechos. Hay una raíz que está ocasionando que se dé esa acción. Nosotros cortamos las hojas, pero no tenemos en cuenta la raíz. Hay que mirar qué hay allí. Hace algunos días el Señor nos permitió escuchar desde este púlpito
trabajar mucho sobre este asunto. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero recordarles un momentico a mis hermanos algunos asuntos sobre esto. Recordemos que una persona es el reflejo de su corazón. Y cuando estoy hablando de una persona, es el reflejo de su corazón. No mire solo los adultos. No mire los grandes. Mire esos pequeñitos también. Esos pequeñitos que recién han nacido, tienen un alma, tienen un corazón dañado. ¿Y qué decir cuando van creciendo? Alguien dijo por ahí, muy coloquialmente, hijos pequeños, problemas pequeños. Pero, hermanos, realmente esto, en la medida que esa criatura crece, las cosas se van poniendo mucho más difíciles. Recordemos que el corazón, no el que hace bum, 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 no, ese no, sino ese que controla todo lo que hacemos, que es la expresión de lo que nosotros somos. Es el que controla nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros planes y propósitos. Toda la sabiduría y necedad que nos identifican proceden, para bien o para mal, de nuestro corazón. El corazón alimenta, mantiene e impulsa todas estas cosas. Así que el corazón es la bodega y nuestras acciones es lo que está exhibiendo, lo que se pone en las vitrinas de lo que hay en el corazón. Usted ve afuera una acción, esto es lo que se está vendiendo, pero ¿de dónde se sacó? ¿De dónde viene? El Señor Jesucristo con toda autoridad dijo en Marcos 7:21 al 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Miren dónde está el mercado. Vean en dónde está toda la provisión que tenemos lista para sacar. Lista para vender. Hablemos entre comillas esto. ¿Qué es lo que la gente va a ver? ¿Qué es lo que la gente está viendo? ¿Una conducta o un mal corazón? Todas esas maldades, todo esto que el Señor acaba de decir, vienen de dentro del corazón. Y lo que los niños hacen, o voy a referirme mejor a los hijos, lo que los hijos hacen, y ya usted asúmalo allí, niños, medianos, grandes, adolescentes, etc. Lo que los hijos hacen, dicen lo que hay palpablemente en su corazón. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y diríamos aquí, porque de la abundancia del corazón hablan sus hechos. Hablan sus hechos. Una vez visto que lo que estos textos afirman, padres, ustedes deben tomarlo como una instrucción del Señor para que en su labor de crianza de sus hijos sepan que la conducta no es un asunto fundamental. Repito, que su conducta, la de los hijos, no es un asunto fundamental. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el corazón de estos muchachos? En verdad, hermanos, lo que los padres deben hacer, si quieren educar y ayudar a sus hijos, es preocuparse con las actitudes del corazón que dominan la conducta. Yo he visto padres escandalizados porque le dijeron al niño o le dijeron al hijo, cuando vaya a la iglesia,
no se vaya a arrastrar. No vaya a limpiar el piso de la iglesia. Y cuando ven los padres que el niño está todo sucio, lo primero que le dicen es: ensuciaste el pantalón. Y le sacuden tan fuerte el pantalón sobre su piel que quedan los dedos marcados del papá ahí. ¿Qué había que castigar, hermanos? ¿Qué había que reprender? ¿Sacudir el pantalón o qué había que hacer? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hubo obediencia? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y eso va para todos los chiquitos, grandes, medianos, etcétera, de todos los colores y sabores que hay aquí, de todos. Queridos, los padres quieren un cambio de conducta, pero algo que no proviene del corazón. Y saben que eso no es recomendable, más bien es condenable. La palabra de Dios nos aclara justamente que eso fue lo que el Señor Jesucristo le señaló a los fariseos. Su conducta, pero en su corazón había podredumbre. Jesús los censuró porque lavaban lo externo del vaso, pero en el interior del mismo estaba contaminado con toda suciedad. Muchas veces, como padres, hemos caído en ese error. Y es que estamos exigiendo, estamos demandando de nuestros hijos un cambio de conducta, pero no estamos tratando con el corazón, que es lo que impulsa esto. Entonces, ¿qué se debe hacer en la corrección y la disciplina? Padres, amonesten a sus hijos y críenlos en, ¿cómo dice? En la disciplina y amonestación del Señor. Demandar una conducta apropiada es lo que el Señor demanda, pero las cosas no se deben quedar ahí. Se debe ayudar a su hijo a entender cómo es que está obrando su descarriado corazón. Pues hermanos, esa conducta torcida que está demostrando, hay que enfocarla en cosas más profundas, porque el centro de la confrontación es lo que está ocurriendo en el corazón de nuestro hijo. Y la tarea fundamental de los padres es pastorear el corazón de sus hijos. Esto no es una tarea fácil. Esto no es acercarse a un hijo y decirle en 2 o 3 palabras qué es lo que tiene que hacer. Padre, usted mismo tiene que entender lo que las Sagradas Escrituras hicieron en usted, lo que están haciendo en usted, porque al igual que su corazón, es el corazón del niño. Solo que usted, y lo decimos, hermano, con mucha gratitud, el Señor nos cambió y tenemos entendimiento sobre lo que estamos haciendo. Pero ¿qué de ese niño que no están entendiendo, pero sus acciones son terribles? Hermanos, la Escritura nos tiene que enseñar, y lo hace, de cómo hay que criar a nuestros hijos. ¿Cómo lo debemos hacer? A veces decimos, fallamos en muchas cosas como padres, pero la Escritura estuvo siempre ahí. Ahí estaba y la teníamos, pero nunca la consultamos y muchas veces hicimos cosas malas. Estuvimos atendiendo muchos casos de conducta, pero no de lo interno del corazón. Y fallamos. Pero en la medida que hemos ido aprendiendo, el Señor nos ha enseñado a través de las Escrituras a dónde debemos ir para corregir a nuestros hijos.
He visto también con mucho amor cómo los padres se hacen provisión de lo que llaman la vara de la corrección. Y se la compran ancha, bonita, de colores, le ponen nombres, la vara de la disciplina, con esta me corrigen, etc. Todo esto, sí, hermano. Pero ¿qué de la enseñanza interna que hay que darle a los hijos para que entiendan esto? Me perdonan, hermanos, yo voy a usar aquí algunos ejemplos chiquitos y grandes, ¿vale? Yo, por ejemplo, veo a Ana Elizabeth. ¿Saben quién es esa niña? Nos está visitando el día de hoy. Ana Elizabeth no va a entender la vara, pero muy seguramente ya la tiene. Mariana no entiende muchas cosas de la vara. Ni qué decir Benjamín, ni Valeria, etcétera, ni Isabela, etcétera. Isabela no sabe qué es eso de la vara, no ha entendido jamás. Pero hermanos, primero se enseña la vara y luego se enseña la corrección. Ahora, vamos a tener buenos principios en esto y ¿sabe cuáles van a ser? Vamos a mirar qué es lo que nos puede entender el niño acerca de la escritura. Ahora no vamos a decirle a Ana Elizabeth, póngale cuidado. Dios en sus teofanías hizo, hermano, seguramente que la niña no va a entender, pero vamos a tener que usar palabras muy sencillas, muy elementales. Padre, es ahí donde usted debe tener toda la sensibilidad de mirar la escritura y cómo traducir eso al corazón del niño, al corazón de su hijo, acorde a su edad. Ahora, no vamos a tomar a Mateo y a decirle, Mateito, ¿recuerda a Jonás por no obedecer al Señor? Se lo tragó una hermanos. O sea, acorde a su edad. Es lo que todos tenemos que hacer y mirar en la escritura lo que el Señor nos indica para dónde vamos. Al final de esta instrucción vamos a tocar esto. Pero aquí hay otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta en segundo lugar, y son las influencias que forman el carácter de nuestro hijo. Ya sabemos que tiene un corazón malo y que hay una conducta inapropiada y que eso lo tenemos que trabajar. Pero ahora vamos a mirar por qué el niño está mostrando ciertos asuntos aquí y vamos a ver las influencias bajo las cuales está el niño. ¿Qué son esas influencias, hermano? Son los eventos, son las circunstancias en el desarrollo del niño que le están mostrando un proceso de transformación para hacerlo una persona. Y si estas cosas, si estas influencias no son bien manejadas, entonces vamos a tener cierto tropiezo aquí. Así que hay dos asuntos para tener en cuenta en estas influencias. Uno, la influencia o la experiencia de la vida. Y la segunda es cómo ellos están reaccionando a esas experiencias. Así que miremos aquí estos asuntos. Una de ellas es la estructura de la vida familiar. La estructura de la vida familiar. Podemos preguntar, ¿realmente tenemos una familia tradicional en casa donde el niño está observando todas aquellas situaciones que le van a ayudar? Nuestra familia está estructurada como una familia tradicional. Y recuerde que ayer hablábamos que la familia tradicional, estamos hablando de papá, mamá e hijos y todo esto en su debida organización, padres casados debidamente. Porque si esto es así, cuando el niño se levanta en un hogar de estos, al niño se le va a dar mucha seguridad.
su experiencia que él va teniendo en la vida, se va a dar cuenta que hay dos personas que lo tienen bajo su cuidado, que lo están apoyando y demás. Todo lo que el niño necesita, él no lo dice, pero lo está observando que así es, y esto lo va a ayudar. Sin embargo, hay momentos en que la seguridad de ese niño se resquebraja cuando está expuesto al gobierno de uno de los padres, Y eso ocurre muy comúnmente, ¿sabe? Alguien dijo, en casa debe haber uno que apriete y otro que afloje. ¿Verdad? Si eso es así, estamos mal. Porque allí en casa, o ambos apretamos, o ambos aflojamos. Pero no tenemos que estar uno sí y el otro no. Hermanos, recuerden esto. Que los niños saben aprovechar, los hijos saben aprovechar esas circunstancias. Ellos saben, necesito un permiso para ir al parque. Entonces el papá dice, ¿cumplió con sus labores? Y entonces el hijo se rasca la cabeza, voy a ir donde mamá, ella sí es bien. Y va, mamá, ¿puedo ir al parque? Y ella dice, pues sí, pero no miró lo que había ahí. Entonces, ¿qué está pasando con la educación de los muchachos? ¿Está dando una estructura seria? ¿O el niño está andando en dos aguas? Una que sí y la otra que no. El papá autoriza algo y la mamá lo desmiente. La mamá castiga y el papá delante de la mamá, ¿por qué le pegó? No sea así con el bebé que... Hermanos, o se autoriza o no. Muchos comenzamos con errores, pero en el camino tuvimos que arreglar. Y tuvimos que decir, ¿cómo vamos a criar a estos muchachos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a respaldar? ¿Sí o no? Sí, entonces sí es sí. Y si algo hice mal, ella no me va a desautorizar delante de mis hijos, sino me dijo siempre, le dijo a los muchachos, ve, por no obedecer, eso es lo que les pasa. Bien hecho. Pero después fue y me dijo, estaba equivocado. Eso que hizo no fue así. Hay que arrepentirse de esto, sí señores, pero no fui desautorizado jamás, ni tampoco la desautoricé. Pero arreglamos eso allá, como decía el pastor ahora en su enseñanza. Hay un círculo tan íntimo que es donde hablamos los dos y ahí nos dejamos conocer todas esas cosas. Y ahí tuvimos que arreglar muchos asuntos para beneficio de nuestro hogar y de los hijos. Hermanos queridos, cuando uno de los hijos está siempre mirando la autoridad de uno, es lamentable, porque aquí tienen que ser autoridad juntos, los dos. Pero hay momentos, hermano, cuando la providencia dirige otra cosa. Y es cuando uno de los padres falta. Y allí el funcionamiento de esta estructura se ve afectada. Cuando mamá falta, los hijos les hace falta esa parte de la autoridad. O cuando papá falta, se les hace también necesario esto. El Señor nos ayude a encaminar cuando estas cosas pasan. Pero hay que buscar, hay que analizar según las Escrituras, hay que tomar de lo que dicen ellas para ayudar aún en esos asuntos providenciales. Otra situación irregular es aquella donde los padres no tienen un adecuado manejo de la autoridad y entonces allí son los niños los que aprovechan esto. Hermanos queridos, los hijos, alguien dijo, esos niños chiquiticos no saben nada, no entienden. Hay que dejarlos que crezcan para ya hablarles. Hermano, error, hay que comenzar a trabajar ahí. Recuerden que cuando un árbol ha crecido no se puede enderezar. Hay que
hay que trabajar en la plantita, ¿cierto, hermanos? Hay que enderezar el tallito, hay que ir abonando la tierra, hay que ir haciendo. Queremos un árbol fuerte, hay que comenzar ahí. Hay que hablar como es ahí. Hay que enseñarlos a orar ahí. Hay que enseñarlos a lo que la Escritura dice ahí. No es más tarde, es ahí. Pero resulta, hermanos, que el error nuestro ha sido observar a ese bebé que comienza a hacer cosas tan graciositas, tan bonitos, su carita tan angelical, cuando se ríe, su encía tan maravillosa que es, en fin, hermano, eso se derriten, las mamás se derriten. Con todo el respeto, yo siempre lo digo, las mamás cuando ven nacer a sus bebés dicen, ay, tan lindos, yo no puedo creer eso. Yo miro y digo, no, todavía le falta formación. Pero bueno, para las mamás todos son lindos, todos son hermosos, bueno, está muy bien. Y se acostumbran a mirar a su hijo así y todo lo que hace, los mimos, todo, van creciendo y la mamá y el papá derretidos por eso. Así que la familia comienza a girar alrededor de ese niño. Y entonces el niño va poniendo su trono, va agarrando su cetro y va a empezar a gobernar a los papás conforme. Él no es tonto. Él sabe lo que está pasando. Así como un simple sonido, ya están los dos atentos. ¿Qué es lo que necesita? Error, hermanos. Hay que enseñarles que Él no es el centro del hogar. Él no lo es. Así que todos esos cuidados, todas esas miradas para ese reycito en el hogar se deben acabar, porque ellos van a gobernar conforme a sus caprichos y a la inmadurez de un infante. Y si los papás se dejan gobernar por eso, dolores de cabeza habrá más tarde. Muchos dolores y muchas lágrimas. Hermanos, ¿hay otros niños en la casa? Donde nació el hijo, ¿hay otros niños? ¿Cómo hemos educado a esos niños? Y fíjense que aquí hay una estructura que a veces es dañina. Siempre ha pasado así. Si el primero fue un varón y le compraron harta ropita, al segundo que nació, todo se lo ponen a él. Todos los kilómetros de los patines, de todo eso se lo pasan al segundo. Él no tiene ese cuidado. ¿Cómo estamos levantando esto? A veces no tenemos ese cuidado en relacionar a nuestros hijos. Hermanos, a veces los niños tienen un comportamiento muy diferente a otro. Muy diferente a otro. Y entonces si vemos que el mayorcito es quietico, cuidadoso, y el otro no, entonces queremos más al mayorcito que es quietico y cuidadoso y no al otro. Hay que tener cuidado con esto, mucho cuidado con estas cosas, porque debemos aprender a relacionar todos estos inconvenientes y las cosas que trae cada uno. No todos tienen la misma personalidad. Y fíjense que en la crianza de estos niños, cuando los niños se crían de una manera u otra, esto se refleja en la madurez. Escúchenme esta ilustración que traigo acá. Dorotea y su esposo. Pues usé Dorotea porque aquí nadie se llama así. Y si alguien se llama así me dice para usar otro nombre. Pero Dorotea y su esposo han ido al pastor a pedir consejería porque su hogar se está destruyendo, porque están enfrentando unos ajustes demasiado difíciles. No se han podido estructurar juntos. Dorotea se está quejando de su esposo porque su esposo no ha organizado su vida en función a la de ella. Ella se levantó como hija única
y entonces consentida de sus padres. Y aunque sus padres no la malcriaron porque no le dieron todo lo que Dorotea exigía, sí hicieron que sus necesidades fueran una prioridad. Así que Dorotea no tuvo necesidad de muchas cosas porque sus padres suplían. Ella dice que el esposo no la ama porque no ha estructurado su vida en función a los deseos de ella. ¿Por qué razón? Porque la vida familiar de ella se había formado profundamente, siempre entendiendo que sus padres van a proveer todo y que no iba a faltar nada. Pero ahora el esposo no está atendiendo esos caprichos, no está atendiendo a esas necesidades que él no está viendo que son prioritarias. Él está haciendo otras cosas. Dorotea está esperando que su marido haga lo que sus padres hicieron. Y aquí hay un error, si ustedes se dan cuenta. No sé si eso se ha traído a los matrimonios hoy. Es que allá mi mami y mi papi me daban y me hacían. Si eso era su mami y su papi, pero ahora aquí estamos formando un hogar juntos. He escuchado cosas como estas en problemas de los grandes, de los casados. Es que usted no me hace el arroz de leche como me lo hace mi mami. Bueno, pero se lo está haciendo, ¿no? Y si se lo hace, ¿por qué no se lo come así? Conocí un hombre que se casó con una mujer que de cocina no sabía sino entrar y coger el plato y salir. Y esta se casó muy rápido. Y lo primero que hizo fue hacerle unos frijoles. Los cogió, los echó a la olla, así tal cual del talego a la olla, y se los hirvió y se los sirvió. ¿Ustedes saben cómo quedan esos frijoles, hermanos? Ese hombre se los comía, le toronaban en las muelas. Qué ricos te quedaron esos frijoles. Están un tanto duros. Hermanos, nosotros tenemos que mirar si vamos a ser hijos para el Señor, vamos a ser hijos para esta sociedad, cómo vamos a trabajar en ellos con respecto a la estructura. Hay otra cosa, hermano, que hay que tener en cuenta aquí, son los valores en la familia. Porque muchas veces, hermano, los valores se están tergiversando. ¿Qué es más importante? ¿Qué vale más en casa? ¿Qué es lo que aquí realmente tiene valor? ¿Tiene valor lo que nosotros tenemos en casa o es de valor eterno el alma de sus hijos y el alma de ellos mismos? ¿En dónde está el valor que los padres han puesto? ¿En su trabajo? ¿En la casa que habitan? Hay más preocupación por los pantalones que el hijo se está poniendo del que el vestido de la niña que se está poniendo, si esto es de marca o no es de marca. ¿En dónde están los valores puestos? Si es más importante el valor de un florero que el alma del niño, que el alma del hijo. ¿Dónde están puestos los valores? ¿Están puestos en lo material y temporal o en consagrar el alma de sus hijos, en consagrar el hogar a la búsqueda del Señor y a la comunión con Cristo? La Escritura en Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La pregunta que usted debe hacerse es: ¿se basan los valores de mi hogar en la tradición humana, en los principios básicos de este mundo o en Cristo? ¿En dónde están sus valores? Hay niños o hay hijos e inclusive esposas que no conocen ni siquiera dónde trabaja el papá, el esposo, ni cuánto dinero pagan, ni qué horario tienen, ni nada de eso. Él llega y es un absoluto desconocido para él y para ellos, o para ella y para ellos.
No saben nada de sus padres. Es más, los hijos están viendo que sus papás se lanzan secretos ahí y dicen cosas, y es obvio, no tienen que meterse ahí, pero ¿qué tipo de secretos están manejando los padres si realmente estos son los que aprovechan para la crianza de los hijos? Pues realmente, hermano, uno ha entendido que las familias han establecido ciertos límites familiares y que a veces esos límites no se han discutido, pero ahí están formando parte del problema en los hogares. Pero también hay otro, hermano, que debemos tener en cuenta aquí, y son los roles familiares. Dios en su perfecta voluntad creó al hombre y a la mujer y les dio roles respectivos, cosas que ellos deberían hacer. Eso era muy claro. Pero en la actualidad las cosas han dado un viraje tan terrible que los roles en el matrimonio se han volcado, y lo que debería ser claro y el cumplimiento del rol para el hombre y la mujer no se conoce hoy. Mujeres se han empoderado y ya no realizan labores como mujer. Yo me acuerdo que hace muchos años las señoras eran las que agarraban un canasto. Yo no sé si ustedes vieron eso. Agarraban un canasto, se lo ponían acá y se iban al mercado. Hermanos, se iban con la provisión que el padre había traído, y ellas se iban con su canasto para el mercado y echaban ahí todo lo que necesitaban para su almuerzo, etcétera. Todo lo tomaban y se lo llevaban. Ay, hermanos, hoy hemos visto que el canasto está en el hombre, en los brazos del hombre, y ellas no quieren hacer el oso de hacer mercado. Y saben, yo quisiera decirles a ustedes, hermanas, eso para nosotros es un problema. Ustedes nos dicen, tráiganos un plátano que no esté ni verde ni maduro. Y uno llega al mercado y los ve todos verdes, maduros. ¿Qué llevo yo? El otro día mi esposa me dijo, necesito que vaya al D1 y me traigan tanta libra de arroz. Y yo me fui para el D1 y encontré arroz. Cogí, lo eché y apenas llegué, ese no era el arroz. Y yo le dije, ¿y entonces cuál era? Mire, que el de la cosita verde con no sé qué. Ay, entonces le dije, hágame un favor, va y lo cambia usted. Yo ya no voy para allá. Hermanos, porque es que eso no está en nosotros, esos roles no. Nosotros vamos a cargar el canasto, ¿cómo no? Pero quien hace el mercado son ellas. Ellas escogen que la papa no sé cómo, que las verduras aquí y allá. Eso está muy bien, es su trabajo. Pero hoy nos han tirado eso a nuestra responsabilidad. Y esto no es así. Es más, a veces las mujeres se van a sus trabajos y dejan a cargo a sus esposos en el cuidado de la casa y demás. Yo recuerdo hace muchos años, me quedé una tarde en casa y mi esposa salió y me dijo, mire, necesito que por favor hierva esa leche y si llueve tenga cuidado que la ropa no se moje. Pues se me regó la leche y se mojó la ropa, hermano. Porque estar poniendo cuidado aquí a la leche, quité los ojos, se regó la leche y la ropa se mojó. Hermano, si nosotros masticamos chicle no podemos caminar. Hermano, hay cosas que tienen funcionamiento de ellas. Ellas son responsables como nosotros también. Si a nosotros nos ponen nuestro trabajo, eso es lo que hay que hacer. Los hijos están viendo eso, ¿sabe? Ellos están analizando cómo se hace cada cosa. Y si eso se cambió, los hijos no saben entonces qué tienen que hacer. ¿Quiénes son los responsables entonces? Que vean esos roles familiares claros. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso. Hermanos, esa es la idea. Y lo último, la resolución de los conflictos. Hermanos, ¿qué pareja no tiene problemas?
¿Qué matrimonio no tiene problemas? ¿Qué hogar no tiene problemas? ¿Cómo estamos manejando los conflictos que se están presentando en el hogar? ¿Cómo los estamos manifestando? ¿La familia sabe cómo hablar sobre esos conflictos? Es muy común, y esto es el pan de cada día, que estos conflictos se manejan de manera carnal y pecaminosa. Si él dijo A, ella le dice B y C. Y con énfasis. Y entonces el otro dice D, E, F, G. Hermanos, aquí los insultos es del que mejor hable, del que más labia tenga. Y entonces, ¿qué pasa con la resolución de conflictos? Que en vez de arreglarlos, se causaron heridas. Y sabe que muchas veces ponemos en medio de esos conflictos a nuestros hijos. Y los hijos toman parte con uno, con el otro, o no toman parte con nadie, lloran, están lastimados. A veces los conflictos se arreglan a la fuerza, a los golpes, a la patanería. Hermanos, ¿qué están viendo nuestros hijos en la resolución de conflictos? Ahora, cuando nosotros los tenemos con ellos, ¿cómo estamos arreglando los conflictos con ellos? ¿Vamos llenos de autoridad y el poder que la vara nos da? ¿O vamos conforme las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay que confrontar a nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Recuerden, críenlos en la disciplina. ¿Y qué, hermanos? Pero les faltó el pedacito. Lo más importante, hermano, del Señor. Entonces es conforme la Escritura nos está diciendo, porque los desagravios que se hacen son cosas terribles. Como hemos notado entonces, hermanos, estos entornos que forman parte de la estructura familiar donde el niño se está formando, donde el niño crece, tienen que ser tratados con muchísima sabiduría, con la dirección de Dios, porque estamos presenciando asuntos muy complejos en el desarrollo de la niñez. Así que, hermanos, dirijámonos hacia la orientación de nuestros niños al Señor. Tercero, dirigir la orientación de nuestros hijos hacia el Señor. Hermanos, hay que reconocer fundamentalmente que ningún esfuerzo humano, ni los padres de familia, ni los pastores, lleven eficazmente el alma al conocimiento de los niños a Dios, de los hijos a Dios, sin la colaboración y las influencias del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, hay que usar mucha diligencia para estos medios correctos, con las palabras más sencillas, el adecuado manejo del lenguaje de los hijos para que entiendan las verdades eternas que se quieren compartir y enseñar. Padres, ustedes saben que es necesario traer el pan a la casa de los niños, a la casa de los hijos para sustentarlos, y esta es una tarea que usted tiene que hacer, y si lo está haciendo está muy bien, pero recuerde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que usted tiene que conducir a sus hijos por el camino y la devoción a Dios. Los niños deben ser criados en el camino de la piedad, en el camino de la devoción al Señor. Esto es fundamentalmente bueno. Dice la Escritura en Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De tal manera, hermano, que hay algunas nociones correctas que hay que enseñarle al niño de nuestro buen y supremo Señor, que tienen que ser implantadas en la mente de los hijos, enseñarles doctrinas que se refieren particularmente a Cristo como mediador, las pruebas de la existencia de Dios y algunos atributos de la naturaleza divina dependen, hermano, de los principios tan sencillos que aún las mentes de los niños puedan recibirlos. Los niños deben entender que cada casa construida tuvo alguien que la hizo, tuvo que ver con alguien que la hizo, así como el mundo donde estamos
Dios construyó todas estas cosas y tenemos que enseñarle que el Señor todo esto lo hizo bueno y que Él es grande y supremamente bueno. Tenemos que enseñar estas cosas. Hermanos, hay un catecismo muy especial y que nosotros lo podemos traducir de una manera muy sencilla a los niños. Catecismo menor, con varias preguntas, con muchas cositas que los niños pueden ir entendiendo, y esto es importante para que nosotros les hagamos entender todo lo que el Señor de una manera bien especial ha querido enseñarnos a nosotros. Y finalmente, hermanos, tenemos que llevar a los niños a la fe en el Señor Jesucristo. Hay que criar a los hijos en el camino de la fe. Ustedes saben, mis hermanos, y espero que ustedes lo sepan por la experiencia diaria del gozo de sus almas, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que nos podemos acercar confiadamente a Él. Que es para nosotros de suma importancia guiar a los niños hacia ese conocimiento del Señor. Hacia allá. Hermanos, no vayan a enseñar a sus hijos, bueno, el pastor nos está enseñando por la tarde cristología y es lo que vamos a aprender. Hermanos, sí, pero no así. Porque muchas veces nosotros quedamos como graves en ese estudio. ¿Qué más los niños? Enseñémosle a los niños en tanto que tenemos la oportunidad para que Dios sea glorificado. Así que, mis amados hermanos, Dios nos ayude a todos y cada uno de nosotros a tener en cuenta muchos asuntos que hemos olvidado y hacer los ajustes necesarios de manera responsable, pronta y sin dilaciones. Hay que hacerlo ahora. Es necesario tomar en serio las bondades y demandas de las Sagradas Escrituras y que, como decíamos ayer, haya una reforma bíblica en donde se deba, pues estas son las órdenes de nuestro Creador y nuestro buen Señor. Que el Señor nos asista en todo esto. Ahora, hermanos, cuando haya necesidad de ayudar a mis hermanos ya de manera más tranquila, más privada, con mucho gusto lo haremos, porque cada caso es un caso. Oremos.